El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecadotes. Amén. Tómense asiento. Una de las cosas más difíciles es cumplir nuestra vocación. El día de ayer y el domingo se ha tocado este tema de la vocación. Y al final de cuentas, les decía, la vocación es un llamado, donde hay alguien que llama y otro que responde. Simplemente respondemos o no respondemos, pero hay un llamado. Yo les decía, si yo les planteo lo que es la vocación, nadie va a querer hacerlo, porque usamos la palabra, la vocación universal de todos es a la santidad. Pues no, pues yo ya no, yo no, porque yo no soy santo. Entonces, vamos a traducirlo en un lenguaje más sencillo. La vocación a la que estoy llamado es a ser mejor cada día. Y si yo estoy dispuesto a luchar, aunque me caiga, a ser mejor cada día, ya estoy empezando a ser santo. ¿Por qué? Porque la santidad no es una situación donde ya llegué y me voy a sentar, es una lucha. También me caigo y me levanto. Así hacían los santos, y cualquier de lo que quieras ver la vida de los santos, aunque a veces nos los presentan como casi fuera sobrenaturales, y tú dices, no, pues como que yo no le llego a este o a esta, no, hombre, pues y con mis miserias, mis porquerías, no, hombre. Yo les aseguro que, bueno, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Aunque haya sido una mala persona, siempre sacamos lo bueno y olvidamos lo malo. Bueno, pues los santitos ya pasaron por el proceso de la muerte, y, ay, es que era tan bueno, y sacamos, pero también tenían sus cosas malas. Y la santidad no es otra cosa que el llamado que Dios me hace para superarme como ser humano. Voy a ser mejor que el día anterior. Puede ser que caiga, pero me levanto y sigo luchando. Ese es el llamado. Pero veíamos en ese proceso de la vocación cómo es necesario, y en las lecturas del domingo veíamos algunos elementos muy interesantes. Primero que nada, como en el planteamiento de las lecturas, las 4 lecturas nos hablaba de la vocación, nos hablaba y nos decía qué importante es precisamente este aspecto, y veíamos qué es necesario para responder al llamado de Dios. Y la conclusión fue algo tan sencillo: descubrir lo que Dios ha hecho por mí, meditarlo y asimilarlo. Cuando yo descubro lo que Dios hace por mí, entonces voy a responder. Pero si yo no entiendo, yo no medito lo que Dios ha hecho por mí, pues voy a justificarme y no voy a responder, no voy a luchar, me voy a dar por vencido. Entonces la vocación siempre viene de descubrir lo que Dios ha hecho por mí. Y decir, pues ¿qué ha hecho? Todo.
me ha dado la vida eterna, me perdona, me conoce mis porquerías, mis miserias, incluso desde antes que las haga, y Él cree en mí. Entonces, oye, por lógica, yo voy a tratar de responder. Lo veíamos con Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan cómo Elías ungió a Eliseo? No le dijo, oye Eliseo, vente porque Dios te llama, vas a ser mi sucesor, la chamba es mucha, prepárate. No, simplemente hizo un gesto, le pasó el manto por la cabeza, que representa la transmisión de un poder. Y entonces Eliseo corrió detrás de él. Dice, déjame ir a despedir nada más, yo ahorita vengo. ¿Qué le dijo Elías? Vienes, sé que vas a ir y vas a regresar, porque bien sabes lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, wow. Y no es la evangelización y vivir la Santa Misa no es más que vivir ese sacramento, ese sacrificio, ese amor intenso de Dios por mí. Y eso, ya con eso es suficiente para que nosotros empecemos a luchar. Y luego el día de ayer hablábamos como Pedro y Pablo, dos locochones del seguimiento de Jesús, y que no eran santos, eran tan pecadores como tú y como yo, ¿sí? Y eran como cobardes, y eran temerosos, y eran atrabancados. Veíamos como ayer Pedro responde a una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No, tú eres el mero mero, tú eres el Mesías, tú eres el hijo. Uy, Pedro, te sacaste un 10. Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, nadie te lo ha revelado más que mi Padre. Y ahora tú serás Pedro y yo sobre esta iglesia. Y más adelante, el mismo Pedro le dice al Señor, Señor, que no te pase eso. Cuando Jesús está hablando de su proceso de pasión. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro tenía un conocimiento, pero era imperfecto, porque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Entonces no tenía el conocimiento Pedro de lo que iba a hacer Jesús, no lo entendía. Y mi querido Pablito, que es una chulada de viejo, nos plantea qué significa responder a la vocación. Y lo veíamos en esta carta a Timoteo. Para mí, esta frase a mí me ayudó mucho, porque les había compartido cómo hay una lucha interior en mí, de que a veces siento que me cargan la mano y ¿por qué yo? Oye, me mandan que vaya a ver un enfermo y el enfermo está al lado de otra parroquia. Y no, pues que el padrecito no puede, sí, pero ahí va el sonso de mí y que tengo que ir. Y es esa lucha interior, un combate. Hablábamos del combate. Por eso Pablo lo decía muy hermosamente ayer, decía, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Dices, wow, pero necesito prepararme. ¿Qué es el sacrificio? ¿Cuál es el mayor sacrificio que puedo entregar? ¿Mi vida? No. Mi voluntad. Ese es mi mayor sacrificio. Y si yo no estoy preparándome para hacer ese sacrificio, pues no estoy haciendo el seguimiento para hacer el llamado o responder al llamado de Jesús. Entonces decíamos y hablábamos de cómo dice Pablo, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Cuando no quiero hacer algo, cuando me cuesta porque siento que es injusto, porque no tengo ganas, porque tengo otro plan, por lo que ustedes quieran y manden. Les decía que a veces la que tiene que pagar el plato roto es Madre Blanquita, porque pues es la que me acompaña y yo termino por hacerlo, pero me cuesta. Y es esa lucha. Por eso dice Pablo, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate. Tengo que aprender a luchar espiritualmente. He corrido hacia la meta, no perder, que mi meta es ser mejor cada día como cristiano, o sea, santidad. Tercero, he perseverado en la fe, y la fe no es otra cosa más que la obediencia a lo que Dios me pide. Y ese entonces es un pequeño resumen de lo que hemos visto, porque lo que presenta ahora la palabra de Dios es una chulada. Primera lectura, profeta Amós es enviado por Dios a predicar
al reino del norte, al reino de Israel. Y los profetas, entre comillas de ahí, no nos conviene porque nos viene a alborotar al pueblo y nos viene a decir que todos estamos mal. Entonces le mandan decir al rey, oye, está en contra tuya, está hablando y profetizando que tú te vas a morir de espada, que quién sabe qué. Y entonces lo expulsan y dicen, vete a profetizar a otro lado. Y es cuando él dice, yo no soy profeta, ni un hijo de profeta. Yo soy un pastor y cuidador de rebaños. Y dice, pero Dios me dijo, ve y profetiza. A ti es precisamente ese llamado que Dios te hace. Y a mí también, ve y profetiza. O sea, ¿qué es profetizar? O sea, si tú ves que una persona está haciendo algo, y por tu experiencia, yo lo uso mucho con los niños. Cuando un niño está jugando con un cuchillo, pues eres de alguna manera, tienes una visión clara de lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque tú mismo te has cortado, tú mismo te has lastimado. Entonces le dices al niño, suelta el cuchillo. Y no porque tengas una bolita mágica que no, se va, no, simplemente es lógico, sabes lo que va a pasar. Entonces el ser profeta es denunciar lo que no está bien, ayudar al prójimo, pero desde la caridad, nunca como juez, nunca como verdugo, porque hay personas que les encanta denunciar, pero lo dicen así como, tú estás mal y yo estoy bien, y luego hasta te aplastan como cucarachas. Les encanta, así como que se les llena la boca. Tú estás mal. Y dices, ay, Dios mío. No es lo mismo decir, sabes, creo que por aquí no es. Te lo digo con todo el corazón. Mi experiencia me dice que te vas a dañar. No lo hagas. Por amor a Dios, por amor a ti. Por amor a las almas que Dios te ha encomendado. No lo hagas. Esa es la caridad. Profetiza. Obviamente, cuando tú le dices a alguien que está mal, te va a agradecer. Ay, sí, normalmente somos renuentes a una corrección. No nos gusta que nos digan que estamos mal. Entonces, este es el planteamiento. Ahora, ¿de qué sirve hacer eso? ¿De qué sirve? Es muy sencillo. Puedes alcanzar la salvación de esa persona, el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? A ver, ¿quién puso atención? Ay, Dios mío. Hizo que son poquitos. Bueno, vinieron a calentar las bancas. Es muy sencillo. Jesús está en una casa, está predicando y de repente viene esta situación. Le traen a un paralítico. Aquí en San Mateo no describe que hayan abierto el techo, que lo hayan metido, pero sí le presentan al paralítico. Y esto es lo hermoso de la intercesión, lo hermoso de hacer lo que me corresponde. Puedo alcanzar la salvación de mis seres queridos. Aquí es cuando uno entiende el verdadero sentido de la intercesión y del ofrecimiento, del sacrificio, de la vida profética, de la denuncia. Estamos buscando la salvación. A veces las personas no se dejan, pero tú puedes debes presentar a tu ser querido que está postrado. Y no me refiero solamente al enfermo, me refiero a aquel que está postrado por el pecado, aquel que está postrado por una forma de vida que lo está destruyendo, que lo está dañando. Vamos a tratar de entender el sentido de la enfermedad en tiempos de Jesús. Enfermedad igual a pecador. El enfermo, el que le iba mal, el que estaba con problemas, es que este es un pecador y por eso está enfermo. Acuérdense que hasta Jesús le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ninguno. Él está así para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que presentar a aquella persona, llámese esposo, esposa, hijos, padres, amigos, novio, el que sea o la que sea. Tengo que presentarla. Y mi fe alcanza para la salvación de él.
o de ella, o de ellos. Así lo dice la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, el paralítico tenía fe, no lo dice. ¿Quién está presentando al paralítico? Aquellos hombres, familiares, amigos. Estaban haciendo una obra de caridad. O sea, paralíticos no se pueden mover. ¿En qué lo presentaron? En una camilla. Lo presentaron. Mira, Señor, aquí está. Y lo interesante es que Jesús no vio la fe del enfermo, vio la fe de los que lo presentaron. Y lo primero que Jesús hace, perdona pecado. Todo lo que yo puedo hacer por mis seres queridos para que se salven. Claro, aquí hay un pequeño detalle. Se llama fe. Y la fe es la obediencia. Y la fe también es la confianza de que Dios va a actuar en su momento. Lo curioso es que a lo mejor lo que tú estás pidiendo, ¿qué crees? Tú no lo vas a ver. Pero sabes que Dios lo va a dar. El ejemplo más hermoso. Una madre que está orando por su hijo siempre. La madre está en el lecho de muerte, que me ha tocado muchas, y siguen pidiendo por su hijo. Y me ha tocado mujeres maravillosas que en esa confianza sé que mi hijo se va a salvar. Y andan más perdidos que el hijo de la Llorona. Pero tiene una fe y una... ¿Por qué? Porque le ha presentado a su hijo en esa camilla, en esa postración, que lo tiene el alcohol, que lo tiene la droga, que lo tiene el adulterio, que lo tiene la vida de pecado. La mamá presenta, el esposo, la esposa, el hijo, el amigo, el hermano, presenta al paralítico, pero necesitas crecer en la fe, y la fe, si no hay una respuesta a esa vocación, no crece. Entonces, fíjense todas las consecuencias maravillosas. Yo puedo alcanzar la salvación de mis seres queridos, sí puedes. La pregunta es, ¿qué tanta fe tienes? La fe de estos hombres fue lo suficientemente grande para que Jesús, viendo esta fe, no solamente curara, salvara. Primero lo salva o le perdona los pecados. Y luego, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y vete, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Tiene poder. Entonces le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y el paralítico se levantó y caminó. Todo lo que tú puedes hacer. Y a lo mejor, ¿qué crees? El paralítico eres tú. Y es donde entiendo la acción de pedir oración. Pida por mí. La gente no lo dice. Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por mí. Ojalá que estuviera más cerca. Pues es mi intención, es mi deseo. Pero yo también peco, yo también la riego. Pero me levanto, le echo ganas y le digo, Señor. Entonces, eso es maravilloso. Tú preocúpate por tu fe. Tú preocúpate por responder al llamado, a la vocación. Pero hay que estar preparado para ofrecer el sacrificio. Si tu fe, que tú dices que tienes, no te hace consciente de que tienes que vivir un sacrificio, cámbiate de religión y vete con los de pare de sufrir. Porque nosotros, católicos, apostólicos, romanos, tenemos que estar preparados para el sacrificio. Si no, olvídate, no servimos. O sea, vean la secuencia que hemos tenido a lo largo de la semana. Por eso yo digo que la palabra de Dios está mejor que las telenovelas, porque tu vi continuo y vas creciendo y se van hilando las lecturas y te va dando una enseñanza.
te va dando una riqueza maravillosa que dices, wow. Ahora hay que meditarlo, hay que profundizarlo y empezar a trabajar. Tú puedes ser ese paralítico, que lo eres, lo somos. Hemos caído, sí, pero vamos a echarle ganas. Y si vuelves a caer, vuelve a echar ganas. Y yo siempre le pido a la gente, oren por mí. Yo soy bien tramposo. Tengo que sacar provecho de visitar enfermos. Y yo les digo, bueno, ofrécelo o sea, tu hijo, tu esposo, tu papá, tu mamá, y si te acuerdas, también pide por mí. No, pues, oye, pues, a veces te quieren dar dinero. Yo les digo, no me tienes que dar. A veces la gente, bueno, padre, para la gasolina, no se cobra. Le digo, si me quieres dar algo, intercede por mí. Preséntame, ahorita tú estás santo, estás inmaculado, porque te di la indulgencia plenaria y te di la absolución. Ahora, intercede por mí, porque estoy en mi camilla. Yo intercedo por ti porque tú estás en tu camilla. Y alcanzamos desde la fe la gran bendición del perdón, la gran bendición de la salvación. Pero aquí, repito, nadie ve a una persona que se salva y nadie ve a una persona que se condena. Lo único que ves, a un moribundo que se muere. Pero no lo ves, pero confías y sabes de la misericordia de Dios. Y dices, amén. Es maravilloso. Por eso es importante. Y no te sientas mal de pedir, ore por mí, pida por mí. Pues ese es mi trabajo. Y siempre yo en cada misa, Señor, por los que me han pedido, por los que no alcanzaría a decir los nombres, se tendría que ser más de una hora para mencionar todas las personas. Padre pida, Padre pida, Padre pida. Pues sí, no sé hacer otra cosa más que pedir. Pedir por ustedes, pedir por el pueblo que Dios me ha encomendado. Pero ustedes también hagan este acto de misericordia, esta obra de misericordia. Orar por, que bien se saben las obras de misericordia, ¿verdad? Orar por vivos y difuntos. Y esto cambia completamente. Me encanta esta escena. Viendo la fe de estos hombres, Jesús salva a este hombre. Pues cada uno de nosotros tenemos muchos paralíticos en nuestras familias, en nuestras amistades, paralíticos por el pecado y paralíticos por la enfermedad. También nosotros. Entonces, unámonos todos. ¿Qué les parece? Que esta misa, que esta celebración sea por los paralíticos del alma, por todos aquellos que estamos luchando y que necesitamos la fe del otro para que Dios me perdone. Claro, si yo me arrepiento, pues ya es el camino más fácil, pero a veces nos cuesta trabajo ver nuestros pecados, o no los queremos ver, o no nos queremos arrepentir, o sentimos que es tan grande que yo no puedo. Claro que no puedes, solo no puedes. Con Dios sí podemos. Pues me uno a esta intención de cada uno de ustedes, como paralíticos y como sus seres queridos que están pasando por esas pruebas. Presento el pan y el vino, las intenciones de cada uno de ustedes. Madre Blanquita.